Invito a que busquemos, vamos en la Biblia, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Este libro, los Hechos de los Apóstoles, ha sido titulado así. Hay algunos que le han puesto o lo han sobrenombrado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, debido a que desde el primer capítulo nos narra la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero en el libro de los Hechos, que está escrito por Lucas, nos narra la historia o lo que sucedió después de que Jesús ascendió al cielo, a partir de entonces. Por eso se le llama Hechos de los Apóstoles. Vaya, ¿qué hicieron estos hombres cuando Jesús se despidió de ellos y quedó de regresar? ¿Qué hicieron? Bueno, aquí lo encuentran ustedes, libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Capítulo número 1 y a partir del verso número 6. Capítulo 1, verso 6. Ya desde el verso número 4 y el verso número 5, Jesús ha prometido que va a venir el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Y luego en el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, o sea, está hablando de sus apóstoles, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí les da la gran comisión. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue, ¿qué dice ahí? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿en dónde? En el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Curiosa mención, ¿eh? Varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí escuche o lea con atención, por favor. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice a continuación de esa coma? Así vendrá. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El título que originalmente yo le puse a esta reflexión, que me gusta tomarlo siempre de la Biblia, es Vendrá otra vez, porque en la versión Dios habla hoy y en la nueva versión internacional también aparece así, vendrá otra vez. Pero siendo sinceros, ya cuando comencé a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, me gusta más cuando Jesús mismo es el que dice, vendré otra vez. Pero bueno, el título de hoy nos habla de un evento que es de tipo profético, es un evento que Jesús ha prometido y que dice que regresará. Elías me preguntaba a mí hace ya algún tiempo, hace unas semanas, hasta se los comenté, ¿por qué, papá? Me decía él, ¿por qué casi no se habla de esto? ¿Por qué no se habla? O sea, es común decir que Jesús nació en Belén de Judea. Es común hablar del sacrificio de Jesús, la muerte, la resurrección inclusive. Es muy común, pero no es común o incluso el ascenso de Jesús al cielo, como lo acabamos de leer, pero no es muy común que nos expliquen que regresará. Es más, puede haber aquí algunos que digan, ¿regresará? Va a volver, que les suene una novedad. Y ahorita lo que vamos a hacer en esta reflexión es ver en varios pasajes de la Biblia cómo es muy claro el mensaje. Pero bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe que no sea tan común el escuchar de esto? Bueno, yo creo que primero porque es un tema complejo. O sea, es un tema que requiere un poquito de esfuerzo para estudiarlo. Segundo, hay gente que no habla de ello porque tiene miedo a equivocarse. O sea, no, mejor no hablo de eso porque pues no sé bien, aunque la realidad de las cosas no es que no saber sea la solución es estudiar, ¿verdad? O
O sea, si no sabe el tema, pues nos demanda, nos exige a cualquier persona que seamos una maestra o un maestro en una iglesia, y más una persona que predica o un pastor, es una exigencia que tiene sobre sus hombros y una responsabilidad prepararse para dar temas así. No es opcional si quiere hablarlo o no quiere hablarlo. Creo que también el temor al error, esta siguiente se me hace bien dura de decirla, pero tengo que también mencionarla. Creo que hay algunos que no enseñan el tema de que Jesús vendrá otra vez por incredulidad, porque no creen que vaya a suceder. Y estoy hablando de un caso extremo, pero creo que también existe esa posibilidad. Otros no hablan y no enseñan el tema de que Jesús vendrá otra vez por comodidad. Entonces estamos todos bien a gusto, o sea, ¿para qué le muevo? Si todos están bien tranquilos, ¿para qué pongo algo que los va a inquietar o les va a traer más dudas o más interrogantes? Mejor que no pregunten, ¿no? Podría ser, lo cual nos llevaría, híjole, pues a un nivel de mediocridad. Otros, ¿por qué no enseñan este tema? Porque creen que pueden quedar en ridículo. Y uno más, una última razón que yo encontré es porque no se enseña el tema que Jesús volverá. Bueno, porque hay varias interpretaciones o hay varias versiones. Hay algunos que enseñan, que es particularmente la idea que yo comparto, que Jesús descenderá y cuando la iglesia sea arrebatada, se le llama el arrebatamiento, ¿verdad? O el rapto, algunos también le llaman la Biblia, ahorita lo vamos a leer. A partir de entonces comienza la tribulación, 3 años y medio de una tribulación pacífica, y la segunda etapa, otros 3 años y medio de una persecución abierta y descarnada. ¿Sí? Entonces, estuve leyendo un poquito Spurgeon, estuve leyendo también a D.L. Moody, en estos señores de 1800 y de 1900, en relación a qué opinaban ellos del rapto, y les puedo decir lo siguiente: independientemente de qué será primero y qué será después, va a ser. Vaya, no hay duda. Y ahorita creo que lo vamos a ver, y yo le ruego a Dios y le he rogado a Dios mientras estudiaba que a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros nos quede bien claro este tema. ¿Por qué la gente no enseña este tema? Bueno, porque es un tema profético, o sea, es un tema que habla de algo que va a suceder en el futuro. Estamos acostumbrados a ver la Biblia como un libro histórico, y volteamos a ver hacia el pasado y hechos que han acontecido, y hay ruinas arqueológicas que son evidencia de esto, pero no estamos acostumbrados a meternos un tema de lo que no ha sucedido, profecía, o sea, que nos están hablando de algo que va a suceder. O si quieren una palabra, estamos en domingo, Javi, ahí te va, una palabra dominguera, al cabo ya sé que estás aprendiendo algunas. Una palabra dominguera es escatología. Escatología, para que no se espanten. O sea, esta palabra la primera vez nos espantan, ya después ya las vemos con regularidad y se nos hacen normales. ¿Qué quiere decir escatología? Bueno, la terminación logos habla de estudio, y escato habla de los últimos días o los últimos tiempos. Escatología es igual a el estudio de los últimos tiempos. Y leyendo por ahí en algún diccionario, decía que era los hechos post-mortem, así como después de la muerte, o otro término bien suave que vi que me recordó algunas caricaturas, de ultratumba. Porque la palabra ultratumba quiere decir más allá de la tumba. Lo cual en parte es cierto, pero en parte no, porque no necesariamente habrá que morir para vivir esto. Entonces, no toda la gente va a pasar por la tumba para vivir esto que vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, ya, suficiente. Esta es la introducción, tenía que darla más para darles un marco. Y vamos a buscar ahora Juan 14. Les invito a que busquen el Evangelio. En el Evangelio según San Juan, que es el libro que está anterior del libro de los Hechos. Hechos fue escrito por Lucas. Juan 14. Juan 14. Esta porción de la Biblia les va a resultar muy conocida, aunque creo que el tema de hoy tal vez no les quede muy claro, pero verán cómo aparece aquí, o que no lo habíamos notado, pues. Dice desde el verso número 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo le voy a pedir al tremendo Julio que me ayude a leer el verso 2 y también el verso número 3. Ayúdame, Julio, por favor.
14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ojo con el 3, por favor. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Qué dice ahí? Vendré otra vez. Una última vez. Vendré otra vez. Otra vez. Termina el versículo, por favor. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchas gracias, Julio. Ahora, no solo los dos varones de las vestiduras blancas en el libro de los Hechos, según escribió Lucas, dice que este mismo Jesús que han visto, que ha ascendido al cielo, descenderá otra vez. No solo dos varones de vestiduras blancas. El mismísimo Jesús dice aquí, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez, lo cual significa que hay dos ocasiones en las que Jesús vino. Una de ellas que vino cuando nació en Belén de Judea, hijo de María, cuando no había lugar para él en el mesón, sí, y nació en un pesebre, primera vez. Pero hay una otra vez que no ha sucedido todavía y que está prometiendo, está diciendo que esto va acontecer. Ahora, vamos a hacernos más preguntas. Primero, este es un tema que aparece en la Biblia y es una promesa que Jesús hizo. Ahora, por favor, vamos a Mateo 24. Mateo, más atrás es Juan y antes está Lucas y el primer evangelio es el de Mateo. Y en este evangelio aparece en el capítulo 24, precisamente nuestro tema del día de hoy. Y aparece y podemos leerlo y le voy a pedir por ahí a Nancy, ella le voy a pedir primero que nos lea un versículo. Sí, ahí les voy a decir. 24, versículo número 3. Y luego después a Lisette, después de Nancy, Lisette va a leer el verso 36. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar que dice, todos estamos buscando. Mateo 24, versículo número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muchas gracias, Nancy. Noten la pregunta. Los discípulos están preguntando, se le acercan aparte y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu qué? De tu venida. O sea, ¿cuáles son las señales? Vaya, los discípulos ya habían estado siendo instruidos en este tema. En la recta final del entrenamiento de ellos, de los 3 años que Jesús estuvo formándolos, Jesús llegó el momento cuando comenzó a hablarles al respecto. Y tenían dudas, pero ahora ellos quieren saber cuáles son las señales, Y acuérdense también, ahorita que lo leímos en Hechos, que querían saber cuáles eran los tiempos y las sazones, ¿verdad? O sea, ¿qué señales habrá de esto? Vamos a escuchar ahora el versículo número 36, por favor, Lisette. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hoy, ¿qué dice la Escritura? Que nadie sabe. Ahora, este es un tema profético y está diciendo que va a suceder, que Jesús vendrá. Pero cuando la gente pregunta, ¿cuándo? Nadie sabe. Bueno, sí hay alguien que sabe. El Padre Celestial. Pero nadie sabe el día ni la hora, sino solo el Padre Celestial. O sea, no pregunten sobre los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, según el libro de los Hechos. Entonces, este es un tema que solo Dios Padre conoce. ¿Va a suceder? Dejen de preguntar cuándo va a suceder y de qué manera va a suceder. Me permito leer el versículo número 42 del mismo capítulo de Mateo 24. Pero, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, o sea, no dejaría robar su casa. Oye, Heriberto, ¿está diciendo que Dios es un ladrón? No. Lo que sucede es que hay unos fragmentos de la Biblia que dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. O sea, no está diciendo que sea un ladrón. Él no viene por algo que no le pertenece. Él viene por algo que le pertenece, que es su iglesia, los creyentes. Si todo el que ha creído se reúna en el templo, que se reúna. Todo el que ha creído en él, Jesús viene por él. Ese es el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues velar, estar atentos, estar alerta. Si eso fuera poco, les recuerdo un par de historias que ya vimos hace 3 o 4 semanas. Y usted lo puede ver aquí, el capítulo 25. Y no las vamos a leer, ahí los puedo observar, el capítulo 25, el verso 1, y la otra historia comienza, creo, también el capítulo número 25 de Mateo, pero en el verso número 14. Son dos parábolas. La primera de las parábolas era la de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué quedamos que quería decir 10 vírgenes? O sea, ¿de qué se trataba para verlo en nuestros tiempos? Damas de compañía, así es, cuando hay una boda eran las damas de compañía. Entonces, les recuerdo la historia, no la vamos a leer, ya la vimos, solo se las refiero. ¿Por qué? Porque el contexto te explica el texto. ¿Cómo? Sí, te está diciendo ahí Jesús que Él va a volver. Y está diciendo que vendrá como un ladrón en la noche. Y está diciendo que nadie sabe el día ni la hora. Y luego te pone dos parábolas. ¿Para qué? Para reforzar lo que acaba de decir en el capítulo 24. Había 10 vírgenes. Las 10 aceptaron ser damas de compañía para la boda. 5 de ellas sí juntaron aceite, eran precavidas, y 5 de ellas eran negligentes. A la medianoche se oyó la voz de alguien que decía, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y ellas tenían que salir como la comitiva que iban a ser de las damas de compañía. Y las que no tenían aceite fueron con las que sí tenían aceite. Y dijeron, danos de tu aceite porque ya viene el novio para prender la lámpara. Y ellas, las que sí tienen aceite, dijeron, no, es que si todo lleno de aceite, yo me quedo sin aceite. Y después todas quedamos mal, mejor ustedes vayan a comprar. Y aquellas cuando fueron a comprar, pues llegó el novio, ya salieron con las lámparas, iban caminando en la noche, llegaban a la casa de la novia. Llegaban a la casa de la novia, hoy en día ya no es así, no te preocupes, sí, llegaban a la casa de la novia, digo, para que no anden pidiendo cosas raras, llegaban a la casa de la novia, y luego después de llegar a la casa de la novia, se iban ya con ellos, iban juntos el novio y la novia, después iban a la casa del papá, a la casa, conste, ya no tienen que hacerlo así, o sea, se iban a la casa del papá y cuando llegaban a la casa del papá se abrían las puertas y en los patios interiores que había en esas casas por una especie de tejabán y ahí adentro se llevaba a cabo toda la ceremonia, se cerraban las puertas. Entonces ya cuando aquellas vírgenes o las de las damas de compañía fueron a comprar aceite, ya cuando regresaron ya había pasado todo eso. Ya estaba la boda a todo lo que daba adentro de la casa del novio y ya habían cerrado las puertas. Entonces cuando tocan las puertas, ¡hey, ábranos, ya llegamos! Entonces es cuando quien está adentro les dice, el novio le dice, no las conozco. O sea, esa es una historia que suena muy así. ¿Qué quiere decir? Que Jesús vendrá. Y el que tenga aceite, lo seguirá. Y va a haber unas bodas en el cielo, las bodas del Cordero. Y quien no tenga aceite, llegará tarde y las puertas estarán cerradas. Punto. No te quiebres la cabeza. Esa es la parábola. Si te fijas, la parábola es total y bárbaramente profética. Ahora vamos a la siguiente parábola del versículo 14, que es la de los talentos. ¿Cuál es la parábola de los talentos? La parábola de los talentos es que había un hombre que le llamó a 3 siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y le entregó a cada uno y tardó en venir, pero regresó el dueño. El amo, el señor, el patrón de ellos regresó y les mandó a traer a cuentas y les dijo, a ver, vamos a ver cómo les fue, resultados, y pasó el primero de ellos, me diste 5 talentos, se cree que cada talento es un estimado a 1 año de sueldo. Hay varios cálculos que yo he encontrado en diccionarios, en libros así históricos, uno de ellos que 1 talento equivale a 1 año de sueldo,
como un labrador, alguien que trabaja en el campo. O sea, 5 talentos, 5 años de sueldo, equivalente. Para darnos una idea de qué dinero está hablando, ¿no? Y le entrega 5 talentos y le está presentando el informe y le dice, bueno, patrón, o sea, me dio 5 talentos usted, señor. Yo lo puse a trabajar este dinero, me puse a invertir y aquí están 5 talentos que me dio, más otros 5 talentos que hice en todo este tiempo. Y el amo se pone muy feliz y le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Lo invita a pasar una fiesta. Después de ello el segundo viene y le presenta el mismo informe. Dice, me diste 2 talentos, los puse a trabajar, 2 talentos me diste, estuve trabajando intensamente, negociando, comercializando, me diste 2 talentos y generé otros 2. Aquí están tus 2 talentos más tus otros 2 talentos, Señor. Y el patrón está bien contento, le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pásale al gozo de tu Señor y le pasa la fiesta también. Y llega el tercero a los trabajadores y le dice, yo sé que eres bien férreo, bien duro, o sea, te tengo miedo, la verdad tuve miedo, y el talento que me diste, pues me diste un talento, lo enterré, y pues un talento me diste, y pues aquí está el talento que me diste, y se lo regresó, y lo regaña. El siervo negligente, aunque sea, se lo hubieras dado a los banqueros, para que me dieras algún rendimiento o algunos intereses sobre este talento. Entonces manda a hablar a unas personas que están ahí, llévenselo a un lugar de castigo. Esta parábola, que son sentidos figurados, nos está hablando de un hecho contundente. La anterior, de las 10 vírgenes, tenga aceite, no viva confortable y despistada y negligentemente. Tenga aceite, mantenga su relación cotidiana con Dios en las 10 vírgenes. Y en los talentos, no solo mantenga aceite, trabaje con lo que Dios le ha dado. Trabaje con lo que Dios le ha dado. Su Señor y Dios, mi Señor y Dios, nos ha entregado sin excepción a cada una y a cada uno de los que estamos aquí, mínimo, que no creo que sea nada más uno, varios talentos, virtudes, dones, aunque en ese caso se refiere a monedas. Lo que es bien claro es que Dios nos llamará a cuentas y te va a decir, Heriberto, ¿qué hiciste? Póngale su nombre, por favor. Vaya, el hecho de que Jesús regresará nos debe tener en alerta, y no solo en alerta, número 2, sirviéndolo. ¿Para qué? Para que el día que Él regrese no nos alejemos de Él avergonzados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué mensaje. Pero vamos a avanzar un poco más, avancemos un poco más en nuestro tema. Y veamos ahora, les invito por favor a que respondamos otra pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué no se enseña este tema? Ya lo respondí. La segunda pregunta es, ¿cómo y cuándo será? Ya lo hemos visto un poco por aquí en Mateo 24, pero veamos más detalles en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4. Hay 2 cartas, hay primera y hay segunda de Tesalonicenses. Yo a veces me confundo y ando leyendo la segunda carta, y esta es en la primera. Estén alertas, le voy a pedir ahorita a Javier. Javi, tú me vas a ayudar leyendo, Javi. Primera Tesalonicenses 4:13. Y luego, por aquí le voy a pedir a Carmelita que ahorita nos ayude después a leer primera a los Tesalonicenses 4:14. Luego le voy a pedir a Lili, que nos lea primero a los Tesalonicenses 4:15. Y por último a Pedro, el verso 18. Entonces, tenemos 4:13, Javi, y después Carmelita, el verso 14, Lili, el 15, y Pedro,
el 18, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver. Mi estimado Javi, léenos por favor 4:13. ¿Qué dice? Propósito del tema. ¿Cuál es el propósito de este tema? O sea, ¿para qué sirve el tema de que Jesús vendrá otra vez? Adelante, Javi. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gracias, Javi. Muchas gracias. Lo leyó, ¿verdad? Usted lo siguió con su mirada y lo escuchó también. ¿Para qué sirve hablar de la venida del Señor o que Jesús vendrá otra vez? Escúchalo. Número 1, no queremos, hermanos, ¿qué? Ignoréis. Para abatir la ignorancia del tema. Y yo creo que volvemos a decir el punto. ¿Por qué no se enseña mucho en nuestras iglesias en relación a este tema? Por ignorancia. Número 1. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia en Tesalonicenses y le dice, no quiero que ignoren. Número 1, primer propósito, abatir la ignorancia. Número 2, abatir la tristeza. No quiero que se entristezcan. ¿Cierto o no es cierto lo que dice ahí? Entristecer. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen. Ok, tercer propósito, para que tengamos esperanza. Para eso es este tema. Y ahorita veremos algunos otros temas más. Pero primero le vamos a pedir, vamos a escuchar a Carmelita que nos va a leer el verso 14. Por favor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los pocos de ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. 4:14. Bueno. Era 14. Sí. Por favor, le voy a dar una segunda oportunidad. Tienes 10 yardas por avanzar todavía, ¿eh? Muy bien. Por favor, Carmelita. Ok. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios. Sí. Con Jesús. Con Jesús a los que durmieron en él. Excelente, Carmelita. Muchas gracias. Muchas gracias. No, es que no creas, si de pronto le dicen, ahora tienes que leer esto, y hasta se le ni los lentes, se le empañan a uno los lentes, ¿verdad? Bueno, mire, hasta se los quitó. Oiga, pues era que se los pusiera, no que se los quitara. No, pues sí se me empaña. Gracias, mi querida Carmelita. Gracias. Miren, observen, es que a veces leemos pero no escuchamos o no, ¿cómo se dice? Analizamos, no extraemos lo que estamos leyendo. Aquí el verso 14 que nos hizo el favor de leer Carmelita dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. A ver, ¿qué está diciendo? Escucha, ¿crees que Jesús murió? ¿Crees que Jesús resucitó? Bueno, tan seguro como eso es que volverá. Así, eso es lo que está diciendo. O sea, que si no has creído ni estabas enterado que Jesús volverá, no habías leído el último capítulo. No habías leído el último capítulo, te lo habías brincado, lo habías dejado empolvado. Ahora, ahí aparece una palabra que parece desconcertante. ¿Cuál? Así Jesús traerá a los que durmieron en él. Durmieron en él. O sea, ¿a qué se refiere dormir en él? Bueno, se refiere a lo que nosotros llamamos morir. Yo busqué aquí en el diccionario, aquí lo busqué. Aquí lo tengo. Morir. Dejar de vivir. Término de la vida. Eso dice el diccionario de morir. Pero aquí no dice morir. Dice dormir. ¿Qué es dormir? El diccionario dice estado de suspensión sin movimiento voluntario. Reposo. Para el no creyente es muerte. Para el creyente de la iglesia a la que vaya, para el creyente en Jesús, que le ha dado su corazón a Jesús, que ha creído que Él murió y resucitó y que le ha pedido perdón por sus pecados y Dios lo ha perdonado, para el creyente morir es igual a dormir. Dormir. ¿Lo he explicado bien? Entonces, tengámoslo
claro, y Pablo lo está diciendo así a esta iglesia, que Jesús traerá con él a los que durmieron en él. Y continúa diciendo, vamos a ver cómo va a ser esto. Y prepárese, versículo número 15. Lili, por favor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Gracias, Lili. Ojo, seguimos reflexionando en este verso que es denso, es pesado, aunque es muy claro. Es muy claro. Y está diciendo que en este tiempo hay dos tipos de personas. Un tipo de personas que habrá en ese día será los que durmieron en él. O sea, aquellos que ya han exhalado, el último halo han exhalado. Y segundo tipo de persona, aquellos que no han muerto. O sea, cuando Jesús venga otra vez, habrá gente, muchos, millones y millones de personas que ya han muerto. Y habrá otros millones de personas que no han muerto. Dice la Escritura que los que están muertos serán resucitados primero. Por eso me leyó Lili, nosotros los que estemos vivos no predeceremos, o sea, no iremos antes. Primero son resucitados los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que durmieron en él? Los que han muerto con fe en Cristo. De la iglesia a la que vayan, no nada más de iglesia en casa, de la que sea. Y después nosotros que hayamos quedado, seremos arrebatados. Bueno, el verso 16 nos lo continúa diciendo, ¿verdad? Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz, el verso 16, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. A ver, alguno dice, ay, ¿qué quiere decir eso? No te preocupes, nada más está diciendo que hay alguien con autoridad que va a hablar ahí. O sea, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Sí lo están viendo o no? Ahí dice, descenderá del cielo. No es un sentido figurado. No estamos leyendo al profeta Daniel que dice que los pies de la estatua del gran monumento que había eran de barro y el otro era de oro y el otro era cornalina. No está hablando en sentido figurado. Está hablando de manera totalmente clara. No hay simbolismo ahí. Por eso mucha gente no le quiere entrar al tema de la profecía, porque en algunos libros como Apocalipsis hay mucho simbolismo. Aquí no. Es una narrativa, es una descripción concreta que está haciendo Pablo. Y dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. A ver, los dos varones de vestiduras blancas en el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso número 11, le dijeron a los 11, porque después tuvieron que encontrar el sucesor de Judas, que sería el número 12, que fue Matías. Les dijeron, ¿por qué están volteando a ver el cielo, varones galileos? Porque este Jesús que habéis visto ir al cielo y que lo han perdido de vista en las nubes, así como lo han visto ir al cielo, así mismo descenderá del cielo, o sea, vendrá otra vez para tomarlos a ustedes. Y aquí vuelve a decirlo, pero ahora es Pablo, ya no es Lucas, que está narrando este hecho. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, verso 18, y aquí nos va a ayudar Pedro para el versículo número 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Otra vez, por favor, Pedro. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas gracias, Pedro. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el propósito de este tema de la segunda venida del Señor? Bueno, estamos sumando. 1, para no ignorar. Número 2, para no estar tristes. Número 3, para tener esperanza. Y número 4, aquí aparece, para alentarnos. Para alentarnos. O sea, no es, este tema no es para asustar gente.
aunque haya sido usado así, aunque haya sido como una especie de extorsión, oigan, a veces que la gente dice, el Señor va a venir, está listo, te vas a quedar. No, pues me voy, o sea, ¿dónde qué debo hacer como para hacer eso? Pero es por miedo. Y aquí Pablo jamás está diciendo, comparte este mensaje para que la gente tenga miedo. No está diciendo eso. Está diciendo, compártelo para que tengan conocimiento, para que no ignoren, para que se alienten, para que tengan esperanza. Compárteles este mensaje para que se alienten unas a otras y se alienten unos a otros. Este es el mensaje. Esta es el propósito del primer paso. Escúcheme, por favor. Esto que acabamos de reflexionar el día de hoy, porque ya voy a leer la conclusión, es solo el primer paso de lo que se le conoce como la segunda venida de Cristo. En un tema profético. Es el primer paso cuando Jesús toma a la iglesia y la lleva con él. Porque a partir de entonces comienza, creo yo, es de la escuela al menos de pensamiento que yo comparto. Después habrá 7 años de tribulación, 3 años y medio, se los comentaba, de una aparentemente en paz. La segunda parte, una tribulación de persecución encarnada, ¿verdad? Después de ello, y continúan los tiempos avanzando hasta que Jesús regresa a posar de nuevo en el huerto de Getsemaní, sus pies de nueva cuenta. ¿Se acuerdan que los judíos no creían que Jesús fuera el Mesías? Porque ellos lo estaban esperando que descendiera en toda su gloria y su poder. No podían concebir que descendiera naciendo en un pesebre y entrara a una ciudad como era Jerusalén, montado en un burro, y platicara con prostitutas y dialogara con cobradores de impuestos que hacían tranza, o se acercara a la suciedad y a la inmundicia de los leprosos. No podían concebir eso, porque el Mesías que ellos esperaban, lo estaban esperando que descendiera con toda su gloria y su poder. Entonces, vámonos al Antiguo Testamento. Había 2 vertientes de pensamiento en los judíos. Los judíos que estaban conscientes que Jesús vendría con humildad, y los judíos que decían que no, que vendría como un rey todopoderoso. Y había fricción entre ellos, y cuando llegó con humildad, pues los que tenían esa manera de pensar lo recibieron. Y los que no, los que lo estaban esperando como un rey glorioso, lo rechazaron. Porque ellos no querían eso. Decían, pues ¿cuándo va a ser de nuevo Israel? ¿Restaurarás de nuevo el reino en este tiempo? Ellos querían ver el reino. Estaban subyugados por los romanos. Tenían que pagar impuestos. Tenían que pedir permisos para hacer todo. Entonces la gente lo que quería, ¿cuándo llega nuestro Mesías, nuestro Cristo, a quitarnos el yugo romano? ¿Cuándo va a suceder esto? Así lo estaban esperando. Ahora, regresemos en el tiempo hasta el día de hoy. Volvemos a tener la misma opción. ¿Creemos o somos escépticos? Voy a concluir y tengo algo escrito por aquí para que usted lo reflexione junto conmigo. Y esta será nuestra conclusión del día de hoy. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vendré otra vez, los estaba alentando, porque les aseguró que se reencontrarían. Les está ayudando a mantenerse firmes, al tener su mirada puesta en esa meta donde les espera Él, o mejor dicho, donde nos espera a todos. No pierdas de vista esa cita. No pierdas de vista esa cita que está en el futuro, por más difíciles que sean tus obstáculos del presente. Jesús está en la meta. Corre con todo tu corazón, pero también administra tus fuerzas. No te salgas del camino, porque un día, con voz de mando, con trompeta de Dios, lo escucharás llamarte. Solo mantén tu lámpara bien lista, con suficiente aceite. Y haz rendir el talento que Él ha depositado en tus manos. Tus seres queridos, mis seres queridos, que han dado su fe a Él,
y que ya han partido y hoy duermen, resucitarán primero. Luego nosotros, si es que nosotros somos de los que hayan quedado, seremos arrebatados para juntos recibir al Señor en las nubes. Él lo prometió. Así lo dijo. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Les voy a invitar a cerrar sus ojos y vamos a hacer una oración.